Y en esta noche quiero hablar acerca de la necesidad de huir del pecado más grande que pueda conocerse en la historia del ser humano. Dice la palabra del Señor, así que huyan de los pecados sexuales. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 18, se lo leo en la palabra de Dios para todos. Huyan de la fornicación, dice la Reina Valera. Así que huyan de los pecados sexuales. Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y quiero que preste atención a estas palabras. Peca contra su propio cuerpo. Gálatas 5:19 dice lo siguiente, lo conocemos quizá de memoria, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. El pecado del cual quiero hablarle hoy justamente entra dentro de esta categoría, de la categoría de la laxivia. Quiero en esta noche hablar acerca del pecado de la pornografía. El pecado de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Vamos a definir un poquito este término. Es todo aquello que es designado y diseñado para despertar el deseo o el apetito sexual. Por ejemplo, no sé si usted ha visto alguna vez, yo he visto una réplica en Neuquén, la estatua de David. ¿Conocen la estatua de David? Está desnudo él, se lo ve directamente desnudo. Pero usualmente no designamos a una estatua así para decir que eso es pornografía. Ustedes mismos la verán a veces en el Monumento a la Bandera, hay estatuas que están desnudas. Pero ¿por qué decimos que no es pornografía? Porque no fue hecho, no fue construida para motivar o despertar o encender el apetito sexual a otros, sino fue creada para ser apreciada, para ser admirada una obra como esa. Pero cuando nosotros vamos a Internet, lo que allí se encuentra justamente enciende el deseo sexual, más que ninguna otra cosa en la historia que nosotros podamos entender. Cuando yo era chico, recuerdo que entre los amigos del barrio siempre daban vuelta algunas revistas. Las revistas eran pornográficas, que le costaba mucho, pero mucho, poder hacerse de una. ¿Por qué? Porque no eran vendidas al público. Se tenía que tener cierta amistad con el vendedor. Es más, los mayores que veían esas cosas no nos dejaban a nosotros que éramos más chicos ver ese tipo de revistas. Era como que la reservaban para ellos. Pero cuando nosotros vamos a Internet es totalmente diferente. En Internet incluye, hablando de pornografía, videos con imágenes sexuales que pasan directamente a tu cerebro a través de una pantalla, y además le incluye algo que tiene que ver con los sonidos. Los sonidos que usted escucha en ese video son quejidos excitantes que justamente encienden el deseo sexual. Voy a hablar un poquito explícito y para que no solamente usted entienda, sino que también los chicos entiendan. Porque sabe que hay padres que nunca le quieren hablar a los chicos de este tema. Y si usted no le habla, yo le voy a hablar como pastor a los hijos de la iglesia. Porque hay veces que se llega con la información demasiado tarde. Así que permítame esa licencia. Algunos quizás puedan decir hoy, pero pastor, ¿qué tanto lío con este tema de la pornografía? Si siempre existió, ¿por qué tanta historia con el tema de la pornografía? Claro que siempre hubo pornografía a través de los tiempos, siempre existió. Inclusive hay gente evangélica que dice, pero ¿por qué, pastor, hablar de un tema así en un púlpito? ¿Por qué si siempre existió tenemos que prestarle atención en este tiempo? Bueno, nosotros tenemos que entender que la gente que piensa así se ha quedado en el tiempo. Es como que vive en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre la pornografía de años atrás, 30 años atrás, del siglo pasado? ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia se llama Internet. Internet, esa es la diferencia, Internet. Ese es el problema. El acceso ilimitado a Internet es el gran tema.
Y todo comenzó en 2008, con el comienzo del teléfono inteligente. Si no me equivoco, se dice smartphone, con el comienzo del teléfono inteligente. Y en el 2010, con el inicio del iPad. Desde ese momento, la pornografía estimulante, la pornografía agresiva, adicta, estuvo disponible a bajo costo, anónima, con invitaciones sugerentes relacionadas a la pornografía y a tan solamente un clic de distancia. Es decir, que usted tiene una computadora, tiene un mouse, puede aplicar un clic y ya accede justamente a la pornografía. Todo comenzó con la aparición de este tipo de tecnología y eso justamente es hoy el gran peligro de la pornografía. Mi deseo en esta noche es que toda persona huya de la pornografía por las siguientes razones. Número uno, por causa de las estadísticas alarmantes. Nadie puede saber exactamente hoy lo grande, la magnitud que tiene la industria de la pornografía. Es tan grande que crece rápidamente. Es decir, no hay industria, llámese deporte o lo que sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, que supere a la industria de la pornografía. La supera como 5 veces más a lo que se pueda generar para poder competir en el mercado. Es tan grande que crece tan rápidamente que si hoy hacemos una presentación, por ejemplo, de las estadísticas, que yo voy a hacer algo ahora, mañana la información ya queda obsoleta. Pero quiero comenzar algunas estadísticas. En 1998 había 14 millones de sitios pornográficos tan solamente a un clic de distancia. 1998, 14 millones de sitios. En el 2003 había 260 millones. En el 2006 ya había 420 millones. En el 2010 había 500 millones. En el 2012 había 980 millones de sitios pornográficos. Y en el 2019, el año pasado, había 2 millones de páginas pornográficas a un clic de distancia. Y lo terrible es que esto no está en declive, sino que, por el contrario, es un negocio que crece día a día. Si, por ejemplo, hoy fueras a Internet y te hicieras adicto a la pornografía, tardarías unos 23 millones de años para ver todo lo que hay. Es decir, la cabeza nuestra no la puede entender. Son cifras que ni siquiera podemos arrimarnos con la mentalidad que tenemos nosotros, limitada. Pero hay unos 26 millones de sitios web a un clic de distancia para que usted pueda acceder a la pornografía. 26 millones. De los 26 millones, escuche, un solo sitio de los 26 millones, el año pasado mostró, haciendo una suma total de lo que mostró, 5.246 siglos de videos corridos. No podemos entender eso, ¿no? 5.246 siglos. Jamás nosotros podríamos entender esto, pero sumándolo, imagínense la cosa como está, ¿no? Otro sitio web subió a su página el año pasado más de 10 millones de videos pornográficos. Un solo sitio. Más de 10 millones de videos pornográficos. ¿Qué piensa usted sobre este tema? ¿Será que algunos de los suyos puedan estar viendo de tantos millones de videos pornográficos que hay,
hayan sido expuestos a la pornografía? Es un tema con el cual Dios cargó mi corazón, por eso lo comparto. Porque es increíble lo grande y destructivo justamente que es este pecado. ¿Será que algunos de los tuyos estarán viendo algunos de estos videos? La mayoría de los padres dicen, no, mi hijo nunca va a ver pornografía. La mayoría de los esposos dicen, no, mi esposa jamás va a ver pornografía. La esposa dice, no, mi esposo jamás va a ver pornografía, ni siquiera se le va a ocurrir. Y lo mismo dice, pregúntele a una abuela acerca de su nieto. ¿Será que su nieto ve pornografía? No, pastor, jamás eso va a ocurrir. ¿Usted piensa que podrá impedir esto? ¿Podrá usted impedir que su hijo, su esposo, su esposa, sus nietos vean pornografía? Y quiero decirle, no sé cómo decírselo, no es que ellos van a buscar la pornografía lo busca a ellos. No sé si alguna vez se escandalizó viendo, dice, bueno, voy a poner el noticiero y le pasan un adelanto de lo que van a pasar la noche. ¿Qué hace usted con eso? Y usted a lo mejor no está viendo en ese momento porque está cocinando, pero sus hijos sí están viendo. ¿Qué hacen sus hijos? Quiero hablarle acerca de los niños y la pornografía. La edad promedio de acceso a la pornografía en todo el mundo, haciendo un promedio, es de 8 años. ¿Escuchó? 8 años. Ya los niños en todo el mundo tienen la posibilidad de haber sido expuestos a la pornografía. En los hogares de los líderes cristianos, de aquellos que sirven al Señor y están muchas veces poniéndole todo lo que tienen al servicio de las cosas de Dios, la edad de acceso a la pornografía desciende de 4 a 6 años. Y la verdad que nadie quiere hablar de este tema. Nadie quiere tomar el toro por las astas, pero es un gran problema. Es el pecado más serio con el cual se enfrenta la humanidad hoy. Casi el 30% de toda la pornografía en el mundo, quiero que me preste atención, por eso lo repito, casi el 30% de toda la pornografía en el mundo la miran los niños. 30%. ¿Puede pensar eso un poquito de lo que significa con la cifra anterior que le di? Los niños de 8 a 16 años, en casi todas las culturas, el 90% ya ha visto pornografía. La estadística mundial en cuanto a mirar pornografía da un promedio, hablando de todo el mundo, de 12 a 17 años. Ese es el promedio en el cual los niños, sumando todas las culturas, todos los países de todo el mundo, llega a dar un promedio que los niños ya entre 12 a 17 años han visto material pornográfico. Está a disposición, a un solo clic, hoy es la era digital, ¿no? Con el dedo ya tiene acceso. ¿Usted ya le habló algo a los chicos acerca de eso? En algún momento ellos van a estar expuestos a la pornografía. ¿Los preparaste para ese momento? ¿Ellos saben lo que tienen que hacer? Un compañero de trabajo le puede mostrar un video a sus hijos en la escuela, en el trabajo. Esto es tan natural para muchos que hasta lo quieren compartir. Posiblemente el 95% de los niños cristianos en todo el mundo no pueden determinar la diferencia entre la sexualidad original, la verdadera, y aquella que está disfrazada, porque la pornografía es un disfraz, es algo irreal, de aquella que es deformada, incluso falsa. Pero muchos de nuestros jóvenes cristianos no pueden interpretar correctamente cuál es la verdadera sexualidad con la cual Dios nos creó. Estuve indagando un poco, por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos
son muy fuertes y es un país muy corrompido. Pero el tema es que la pornografía en Argentina supera a Estados Unidos. En las universidades, por ejemplo, que se ha hecho la estadística, el 90% de los varones vieron pornografía antes de los 18 años. Y el 60% de las mujeres también vieron pornografía. Es decir, que no es solamente un tema que tiene que ver solamente con el hombre. La mujer también ve pornografía. Y en los últimos 2 años, casi todo el material que se produce en Internet, hace 2 años atrás, se paró de hacer para hombres y para jóvenes y se está dedicando exclusivamente el material para las mujeres, porque crece a paso agigantado la necesidad de suplir esa demanda en Internet. La pregunta que se le hizo a la gente en la encuesta fue la siguiente: ¿cómo fue la primera vez que te expusiste a la pornografía? Eso le preguntaban a los chicos. El 90% respondió lo siguiente: que tuvieron acceso a la pornografía a través de las páginas emergentes, por los spam. Usted está viendo o está trabajando en Internet y de repente se le abre una pantalla y si usted aprieta, le da un clic, ya directamente aparece el acto de la pornografía. A través de esto, se lo explico así para la gente que no sabe, el 90% de las personas dijeron que esa fue la primera vez con la cual tuvieron una exposición a la pornografía. 90%. Por las dudas, existe algo que se llama anti-spam o anti-porn, es decir, para proteger a la gente. El 21% dijo que también tuvo acceso por primera vez a la pornografía a través de la familia. Explico esto. ¿Cómo es que a través de la familia? Los hermanitos más grandes introdujeron a los niños más pequeños a la pornografía. Es decir, el hermano mayor lo introdujo al hermano menor en la pornografía. Casi siempre esto pasa así, ¿no? El hermano mayor tiene una ascendencia natural, entonces es aquel que siempre hace la punta para meterlo en cualquier clase de tema, ¿no? Y en este caso la pornografía. También dijeron que los primos fueron los que lo introdujeron a la pornografía. Los primos de 15, 13 y 12 años introdujeron a aquellos que tenían 11, 10 y 8 años a la pornografía. Vieron que a veces uno dice, y bueno, están reunidos, están entre familia, son primos, estamos salvados. El 21% de los casos de pornografía tienen que ver con los primos. El 35% dijeron que la primera vez que vieron pornografía la vieron por un amigo. Es decir, que el amigo fue el que lo expuso por primera vez a la pornografía. Hay padres que dicen, por ejemplo, y lo dicen la verdad que sinceramente, en casa no vamos a tener internet para que no suceda esto. Viendo la estadística, ¿qué padre sería tan sabio de decir, bueno, yo no voy a poner internet en mi casa, porque si el acceso es internet, lo elimino de mi casa, lo corto, aparte sale carísimo. Mis hijos nunca van a tener un iPad o un teléfono inteligente. Y si lo tienen, lo destruyo, lo rompo. Y si se lo regalé, lo quemo. No importa. Hay un 35% en esta estadística que dice que ellos acceden a través de los amigos. El tema es que dice, sí, total, mis amigos tienen los teléfonos. Por más que en casa no haya internet o no haya teléfono inteligente, lo que sea, los amigos sí tienen. Y el tema es que las normas en la casa de los amigos no son las mismas normas que en tu casa. Por eso que pasa lo que pasa. Es muy triste, pero es la realidad. Tus hijos posiblemente lleguen a ver pornografía, no porque estén al acceso en tu casa, sino en la casa de los amigos. Un estudio muy serio que incluyó, por ejemplo, a Estados Unidos, México y otros países,
Se le preguntó, ¿a qué edad te expusiste por primera vez a la pornografía? Hace unos 3 años atrás. Y dijeron que el 17% dio que a los 10 años comenzaron a ser expuestos a la pornografía. Otros dicen que fue el 29% entre los 10 y los 12 años. Y otros dijeron que el 28% entre los 13 y 14 años. Y un 15% da entre 15 y 16 años. Fíjese cómo se va reduciendo la edad. Pero, ¿qué concluimos con esto? Que el 75% de las personas antes de los 15 y 16 años fueron expuestos a la pornografía. Voy a dejar para otra oportunidad las estadísticas que tienen que ver los hombres y la pornografía, las mujeres y la pornografía, y los que sirven a Dios también con la pornografía, porque no me va a dar el tiempo. Pero la segunda razón por la cual uno tendría que huir de la pornografía es a causa de los estragos que produce en el cerebro. Hoy no voy a detenerme mucho a explicar esto acerca de las hormonas y los químicos que tenemos en el cerebro, pero voy a dar solamente un pequeño pantallazo. La pornografía, aparte de ser un pecado sexual y de ser un problema moral, llega a ser causa de problemas en cuanto al funcionamiento normal del cerebro. Por eso que es algo tan terrible. Si no entendemos cómo funciona el cerebro, jamás vamos a entender lo terrible que es la pornografía. La pornografía ataca directamente al cerebro de cualquier persona. Sea que usted sea espiritual, sea que tenga 20 años, 30 años, 50 años, no importa. Es muy peligrosa para adultos, para jóvenes, para los adolescentes, y particularmente es muy peligrosa y el mayor daño lo producen los niños. Se ve que el diablo también cree mucho eso de lo que dice la Biblia, ¿no? Que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por ahí el diablo conoce los principios divinos y lo aplica, porque hoy a los primeros que está atacando son a los niños. Cuando la pornografía pasa por un teléfono inteligente a través de una pantalla, y la pantalla justamente presenta escenas en movimiento, en una mitad de segundo su cerebro comienza a cambiar. No es que cambie espiritualmente ni emocionalmente, sino que cambia físicamente. Por eso dice la Biblia que el que peca con estas clases de pecados sexuales atenta contra su propio cuerpo. Es decir, lo que se está modificando es su cerebro. ¿En cuánto tiempo dije? Dije en una mitad de segundo. Intenta hacer cómo suena una mitad de segundo. Es algo así, ¿no? En eso su cerebro comienza a cambiar. Por eso lo que a veces nosotros decimos, los padres le decimos a los hijos, ¿no? No mires eso, ya es demasiado tarde. ¿Cuánto le dije? La mitad de un segundo. Medio segundo. Ya su cerebro comienza a cambiar. Dígame si no es peligroso o no. Yo sé que usted no me va a creer, porque dice, no, pastor, usted está exagerando. El tema es la pantalla, el tema son las imágenes, el tema son los sonidos. No lo cambia espiritualmente, no lo cambia emocionalmente, lo cambia físicamente al cerebro. Tu cerebro cambia absolutamente, es decir, cambia de forma de ser. Por ejemplo, con el alcohol, con el consumo de alcohol, ¿en cuánto tiempo cambia el cerebro? En 6 minutos. El cerebro no vuelve a ser el mismo cuando usted comienza a consumir alcohol. Con la cocaína, ¿cuánto tarda? 5 minutos. Y su cerebro no es más el mismo. Con la heroína, después de 10 a 20 segundos, su cerebro no vuelve a ser el mismo. Con la nicotina, es decir, con el humo del cigarrillo, después de 7 segundos, su cerebro no vuelve a ser el mismo. Y con la pornografía, su cerebro no vuelve a ser el mismo después de medio segundo. No sé si se da cuenta lo poderoso que es el tema de la pornografía. Por eso cuando decimos a los hijos, desvía la mirada, no mires eso, ya es demasiado tarde. La pornografía necesita media fracción de segundo para llegar al cerebro
y hacer un desastre. Y cuanto más pequeña la persona que lo ve, más rápido llega al cerebro. Presta atención un poquito a esto. Del momento en que uno ve pornografía, a partir de ese medio segundo, millones de células se disparan, una especie de combinación en el cerebro, y hay algunas células que se encienden. Y las que se encienden se conectan con otras que también se encienden. ¿Qué significa eso? Que cada vez que la pornografía pasa delante de ti, no la podés controlar. Pero hay algunas células en tu cerebro que se encienden de forma simultánea, y cada vez que se encienden estas células, los trillones de conectores neuronales se conectan unos con otros y se estiran. Significa esto que, por ejemplo, a los 5 minutos más tarde, esas células se encienden y se conectan con los conectores y se fortalecen hasta que forman, escuche, lo que se llama una ruta o camino neurológico. Ruta o camino neurológico. O sea, las células que se encienden unas a otras también se conectan unas a otras y comienzan a conectarse entre sí. Esas células se comienzan a profundizar y a ampliarse en ese camino, en una senda de conectividad. En tu cabeza, cuando uno ve pornografía, está desarrollando algo que se llama un camino para poder correr, para poder transitar. Esto no se puede controlar. Esto llega a un momento que te controla a vos. Cuando uno llega a formar un camino en las neuronas, es algo que se forma. Los neurólogos hablan de caminos o sendas neurológicas. Significa que las células que se encienden juntas se conectan juntas. Y como resultado de esto, afecta la manera en que ve un hombre, por ejemplo, o percibe a una mujer. Cuando uno ve pornografía y se le ha hecho un camino neurológico, al punto que las células siempre se están encendiendo y se conectan, ese camino neurológico hace de que el hombre que mire a cualquier mujer, los científicos han probado que miran a las mujeres, por ejemplo, si es el hombre que mira la pornografía, por ese o a través de ese sendero neurológico que se ha formado en el cerebro. Que ni siquiera piensan en eso, es automático, porque cualquier cosa que les recuerde o que esté asociado con el sexo o con la pornografía, sin pensarlo, se encienden estas células del camino, esas células que han hecho esa especie de tránsito, y cuando se encienden hay que ir justamente nuevamente a la pornografía. Es una necesidad, ya se creó una adicción. Así que los hombres, por ejemplo, que comienzan a mirar pornografía, verán a las mujeres, cualquier clase de mujer, la va a ver a través de lo que ellos miraron. La van a ver, por ejemplo, como una estrella de la pornografía. No porque quieran, sino porque en el cerebro ya se marcó eso. Y esto pasa dentro de la iglesia. Alguien que consume o ve pornografía tiene esto justamente, ese problema dentro, que ve cualquier persona y siente eso. No es que lo quiera sentir, sino que se le formó en el cerebro ese camino. Las células que se encienden juntas se conectan juntas. Y eso no lo podés controlar, eso te controla a vos. Ellas te controlan. Esto se llama sendero o camino neurológico. ¿Se entiende? Para ellos, por ejemplo, los que tienen esta adicción, tu esposa, tus hijos, tus nietas, son solamente cuerpos, caderas, piernas, senos, órganos sexuales femeninos. Eso es lo único que ve, porque es lo que el cerebro le manda. Esta es una situación demasiado triste. Muy triste. ¿Cuál es la solución para este tipo de pecado o de adicción? Para este tipo de pecado o problema no existe solución. Existen soluciones, un conjunto de soluciones. No basta una solución. Yo no puedo hablar, pero prometo para otro momento hablar 12 pasos para ser libre de esta situación pornográfica. Mínimo 12 pasos. Cuando un hombre consume pornografía, su esposa
no está en su cerebro, sino las personas que vio en la pornografía. La primera persona que siente este tema es la esposa. La esposa tiene algo que se llama como un sexto sentido, o algo brujería, no sé lo que es. Pero siente eso. ¿Qué siente la esposa? Que en la cama no son 2, sino 3, o 4, o 5. Que en la cama ella no es la única esposa, sino que hay otra mujer también. Y la mujer lo siente. Lo siente. Ella sabe lo que percibe. Para una esposa que su esposo ve pornografía, directamente lo asocia con la infidelidad. Tercera y última causa por la cual usted debería dejar la pornografía, por causa del aumento ilimitado de esa adicción. Ninguna mujer puede competir con la adicción de la pornografía con relación a su esposo si consume pornografía. No importa lo hermoso que seas, la hermosa que sea, no importa cuán hermoso cuerpo tenga, no importa ni siquiera cuánto ame a Jesús o cuán comprometida esté con el Evangelio. No se puede competir con la pornografía. ¿Sabe por qué? Porque la pornografía es diferente a cualquier otro tipo de adicción que pueda existir o que haya en el mundo. Y justamente esta es una de las diferencias con todas las adicciones, como por ejemplo el alcohol, la cocaína, la heroína, la nicotina. Cuando uno está o cayó en esa adicción, por ejemplo, con el alcohol, con la heroína, la cocaína, tenés que tener más de lo mismo para mantener esa adicción. Por eso usted ve que el que tiene problema de alcohol siempre va a comprar alcohol. Sea al kiosquito, al supermercado, necesita consumir alcohol, si es adicto al alcohol. Si es adicto a la cocaína, tiene que constantemente proveerse de la cocaína. Pero con el tema de la pornografía no es así. Por eso le estoy hablando de que es el peor pecado o la peor adicción que pueda existir a través de los tiempos. En todas las adicciones dijimos entonces que se necesita más del mismo elemento para satisfacer la adicción. Pero con la pornografía tenés que tener de lo mismo, pero algo diferente. De lo mismo, pero algo diferente. Algo distinto. Si no tenés algo distinto y solamente tenés de lo mismo, hoy no lo puedo explicar, pero en el cerebro pasa que te bajoneás, te deprimís, entrás como una especie de abstinencia, llegás a tomar decisiones muy equivocadas y tenés que tener algo de eso, pero diferente, buscarlo, porque la necesidad de esa adicción es terrible. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita el que ha caído en la adicción de la pornografía? Voy a ser crudo para hablar de este tema. Necesita, por ejemplo, ver senos diferentes. Necesita ver un órgano sexual femenino, pero diferente. Ya vio de otro, pero necesita ver diferente. Necesita ver otra conducta sexual diferente. Una situación diferente. O si no, te deprimís. Es por eso que hoy no hay mujer que pueda satisfacer plenamente a un hombre que ve pornografía. Porque no importa lo hermosa que pueda ser la mujer, cuanto más ame a Jesús o cuán comprometida esté con el Señor, ese hombre necesita estímulos diferentes. Cada hombre y mujer, porque hoy lamentablemente la mujer también cayó lo mismo, va a través de una progresión en la adicción pornográfica. Y quiero que por favor preste atención a esto. El que comienza a mirar pornografía heterosexual ve la relación sexual entre un hombre y una mujer. Satisface un poquito, pero luego inmediatamente se desvanece esto, por algo que pasa en el cerebro, por un químico. Como no tiene esa dosis extra de dopamina, que es lo que lo hace sentir bien, así que eso que miraba en la pornografía ya no le satisface, tiene que buscar algo de lo mismo, pero diferente. Así que algo que le tenga que proveer
el sentimiento que antes tuvo en la primera vez, la misma sensación, lo que sintió al principio, entonces tiene que mudarse a otra clase de pornografía. Y ahí es donde hablo de que hay una progresión en la adicción pornográfica. Comenzó a ver pornografía heterosexual, pero tiene que mudarse para sentir otra sensación, entonces se muda a la pornografía anal, al sexo anal. Claro, eso va a satisfacer también por un tiempo, pero luego de esto desaparece esa sensación, se desvanece, no ayuda más mirar eso, entonces empieza a deprimirse y tiene que mudarse a otro tipo de pornografía. Entonces gira y se va a la pornografía oral. Eso le va a satisfacer por un poco de tiempo, pero luego comienza a descender. Así que hay que buscar otro tipo de pornografía. Se da cuenta que en este caso ninguna mujer va a ser suficiente para poder satisfacer a su esposo si consume pornografía. Entonces se muda a otra clase de pornografía, se tiene que buscar algo diferente, va a la pornografía homosexual. ¿Se da cuenta lo terrible que es esto? No es más alcohol o más cocaína, no. Acá se tiene que ir de lo mismo pero diferente. Entonces va a la pornografía homosexual, entonces algunos comienzan a pensar, ¿seré gay que me gusta este tipo de pornografía? O algunas dicen, ¿seré lesbiana porque estoy mirando estas cosas? Lo que pasa es que como ya no siente satisfacción con todo lo que miró, ahora tiene que probar en esto, pero esto dura poco tiempo también. Entonces tiene que mudarse a otra pornografía y existe, por ejemplo, la pornografía bestial o el bestialismo. ¿Sabe lo que es eso? La relación sexual con animales. Pornografía de sexo con animales. En Internet esto es una demanda terrible, terrible. Pero eso tampoco satisface por un poco de tiempo, solamente dura el tema y necesita otra clase de estímulo. Así que casi todos terminan en lo mismo. ¿Saben qué termina en todo esto? En la pornografía infantil. La pornografía infantil. Y después de un tiempo, porque prueba este tema de la pornografía infantil, que debe ser terrible, desaparece ese estímulo, se fuma, y entonces, ¿hacia dónde va el tema? ¿A dónde termina todo esto? Comenzás a hacerlo. Tenés que comenzar a practicarlo porque ya no te satisface más nada. Entonces ahí es cuando empieza la práctica de pornografía infantil con los chicos. Y créame que esto afecta a toda la clase social. Esto no es de los pobres ni de los más vulnerables. Esto es tema de ricos, tema de pediatras, de jueces, inclusive del clero. Esta es la razón número 1 por la cual la pornografía es la causa número 1 de la trata infantil, el tráfico infantil en el mundo. Hay que tener distintos tipos de niños, distintos tipos de mujeres. Hay una demanda de distintos cuerpos, distintos senos, porque si no recibís satisfacción alguna, hay que cambiar, hay que mudar. Esta es la razón por la cual cuando se rapta, por ejemplo, a un niño, cuando usted ve que un niño desaparece, en los próximos 16 minutos, los chicos ya están preparados para la pornografía. El negocio de la pornografía tiene que producir cientos y miles de videos nuevos de pornografía por año, porque si no, no va a haber ganancia. Esto para muchos solamente es ganancia, son números, es dinero. Así que tienen que conseguir cuerpos nuevos, rostros nuevos, nuevos órganos femeninos. Tienen que conseguir un nuevo par de senos para mostrar en video, porque ese es el negocio. La segunda razón por la cual la pornografía es la causa número 1 en la trata de la pornografía infantil es la demanda en el mundo para niños.
para abusar de ellos. Es tan grande la demanda en cuanto a la pornografía infantil que cada vez más desaparecen niños, porque los hombres y las mujeres que ven pornografía infantil llega un momento que necesitan actuar lo que ven, necesitan practicar lo que ellos están viendo. Es la causa número 1 de violación en el mundo, es la causa número 1 de acoso sexual en el mundo, es la causa número 1 de abuso sexual en el mundo. ¿Será que hay alguna esperanza? No importa si naciste en cuna cristiana, si servís en algún área de la iglesia, si dirigís la alabanza o trabajás con niños o de alguna forma sos un instrumento para predicar la palabra del Señor o del Evangelio. Quizás tuviste contacto con la pornografía desde pequeño, desde muy pequeño. A lo mejor esta adicción se te creó y parece que nunca saldrás de esto, porque esto, como causa tanta vergüenza a muchos, ni siquiera tienen la libertad de contarlo. Quizás probaste hacer muchas cosas que te recomendaron y funcionó por un tiempo, después no funcionó. Después se desvaneció nuevamente ese tema de donde te sentías libre y caíste nuevamente. Y yo creo que realmente tenemos como un caballo de Troya metido dentro de la iglesia. ¿Vio alguna vez la película de Troya? Que era imposible penetrar y le metieron un caballo como regalo y adentro del caballo estaba el enemigo, ¿no? El tema fue cuando el enemigo se infiltró dentro de la gran ciudad, hizo estragos, pero entró de una forma disimulada, de la forma menos esperada para ellos. La pornografía se mete en las iglesias de la forma más sutil, de la forma que menos nosotros nos damos cuenta o pensamos, pero se mete y hace estragos. Sobre todo arruina tu vida. Quizás estás lleno de culpa y no quieres ser descubierto, pero la pornografía no solamente te arruina tu entorno, arruina a tu esposa, tus hijos, arruina tu vida, arruina a todos los que te quieren, porque tu conducta cambia. No te das cuenta, pero tenés la misma conducta de un adicto a la cocaína o al alcohol o a la nicotina o a la heroína. La misma conducta tiene el adicto a la pornografía. Aquellos que te quieren de verdad te ven mal. Voy a dar 4 pasos para poder ayudar a aquellos que están metidos en este problema. Estos son consejos que quiero dar para ayudar. En primer lugar, hay que cortar de plano con aquello que nutre eso en tu vida. ¿Sabe lo que es cortar de cuajo? No darle de comer más a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu interior, a tu espíritu, a tu alma, algo que tenga que ver con la pornografía. Hay que cortar. Alguien dijo una vez que nosotros somos el resultado de lo que comemos. Bueno, cuando uno come pornografía, así va a salir también, ¿no? Pero hay que cortar con eso, deja de alimentar la pornografía, porque si tenés acceso a eso vas a volver a lo mismo tarde o temprano. Es importante, por ejemplo, poner filtros. Yo una vuelta aconsejé a uno, no trabaje más por internet, pero dice, es mi trabajo, necesito internet, trabajo con internet. Bueno, le digo, entonces poné filtros. Existen filtros que tienen que ver con filtrar la pornografía. Cuando algo se te quiere meter, existe un filtro, que solamente eso es sacado con una clave. ¿Cómo hay que hacer con el tema de la clave? Bueno, la clave no la tenés que saber vos, la tienen que saber alguien que te quiere. Porque que pongas un filtro antipornográfico y vos sabés la clave, eso ni el diablo se lo cree. Entonces, decirle a otro que te ama de verdad que ponga una clave y que vos ni siquiera te des cuenta cuál es la clave y que nunca te la diga, entonces va a ser imposible el acceso a la pornografía. En los teléfonos inteligentes existen estas claves también antipornográficas. ¿Existen? ¿Sí? Bien. Si existen, úsenlo. Y la clave que la tenga otro. Si tenés un teléfono inteligente, que la clave la tenga tu esposa y la clave del tuyo, tu esposo, y los chicos que tengan, bueno, la clave que lo tengan los padres. Es por amor.
Aparte, en casa no se tiene que esconder nada. Segundo, arrepentimiento, pero de verdad, verdadero. No ese que te agarra de repente en un culto y vení y llorá. No, el verdadero, el que uno dice, yo quiero cambiar de verdad, porque esto me hace mal y estoy dañando a todo el mundo también. Y sobre todo estás dañando el corazón del Señor. Hay que llegar a un punto de un verdadero arrepentimiento en el cual es todo un proceso. No es que vas a cambiar de un día para otro. Tampoco el cambio es de un mes para otro. A veces es que todo un proceso arduo, fatigoso, pero se puede ser libre de este tipo de adicción. Lo tercero, empezar a rendir cuenta a otros acerca de tu conducta, y no solamente de tu conducta en cuanto a la adicción pornográfica, sino en cuanto a tu vida. ¿Por qué? Porque hay que ser honesto ante otros, ser transparente y abierto ante los otros o ante una persona que te conozca de verdad. Hay veces que uno quiere ser transparente y honesto y quiere rendir cuenta ante una persona que no lo conoce y le vende un cuento chino. Vos tenés que rendir cuenta a alguien que te conoce de verdad y que sabe, cuando te ve la cara te conoce ya en algo, le está pasando algo. Pero no le vaya a rendir cuenta a alguien que no te conoce. Y cuarto y último, usted tiene que recibir consejería. La pornografía es todo un tema. Porque ¿sabe por qué uno no quiere ser libre de la pornografía? Porque para el que cayó en la adicción de la pornografía es una solución para sus problemas. ¿Qué significa eso? ¿Nunca escuchó un alcohólico o alguien que toma mucho vino y dice, ¿y por qué tomas eso? Y tomo para apagar mis dolores del alma. Tomo para callar un montón de cosas que le sucedió en la niñez. Tomo por eso, tiene un montón de causas por qué toma. Le puedo nombrar toda la noche las causas que la gente utiliza para tomar. Pero para muchas personas, la adicción a la pornografía la utilizan como una medicina para sus problemas de soledad, de tristeza, porque en algún momento se sienten deprimidos y ahí están. Entonces necesita consejería para tratar de solucionar los problemas y también ser libre de ese problema en el cual cayeron. Tiene que encontrar el motivo por el cual uno ha entrado a ese tipo de adicción. La libertad, mi hermano, de esta adicción es todo un proceso. Pero se puede ser verdaderamente libre si uno quiere. Yo en esta noche te invito a darle tu vida a Cristo, rendite a Él. Él murió en tu lugar. Dice la Biblia que sobre su cuerpo llevó todos nuestros pecados. También llevó este pecado. También llevó este pecado. Y Él te ama más de lo que puedas imaginar. Esto para el Señor no es como que lo vas a sorprender. Si vas al Señor y le decís, Señor, soy un adicto a la pornografía, y el Señor te va a decir, no sabía. No lo vas a sorprender al Señor. Mira vos, tan espiritual que parecía. El Señor el Señor lo sabe todo. Sabe todo, lo único que está esperando es que vengas a Él y le diga, Señor, no soy el que piensan. No soy el que la gente cree por ahí. Tengo este tipo de adicción, pero necesito ser libre. Amén.